Queremos encontrar la solución al problema del valor inicial dado. Si echamos un vistazo a la ecuación diferencial dada, observemos que es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que se ajusta a esta forma aquí. Y, por lo tanto, podemos encontrar la solución general usando la ecuación característica dada aquí donde los valores de a, b son los coeficientes constantes en las ecuaciones diferenciales. Luego, una vez que encontremos las soluciones a la ecuación característica, o los valores característicos, podemos determinar qué forma usaremos para la solución general, y desde allí podemos encontrar la solución particular a este problema de valor inicial. Entonces, nuevamente, mirando la ecuación diferencial dada, observe que a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a 3, lo que significa que la ecuación característica sería r al cuadrado, más 4r, más 3 es igual a 0. Podemos resolver esta cuadrática factorizando. Se factorizará en dos factores binomiales. Los factores de r al cuadrado son r y r. Los factores de 3 positivos que suman 4 positivos son 3 positivos y 1 positivo. Entonces este producto es igual a 0 cuando r es igual a 3 negativos, o r es igual a 1 negativo. Observe cómo tenemos dos raíces reales distintas, lo que nos ayuda a determinar qué forma usamos para la solución general. Para una revisión rápida, si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, utilizamos esta forma de solución general. Si tenemos dos raíces reales pero iguales, utilizamos este formulario para la solución general. Si tenemos raíces complejas, usamos este formulario para la solución general. Entonces, en nuestro caso, para este ejemplo, estamos usando el formulario del número 1. Avancemos y dejemos que r⁻1 sea igual a 3 negativos, y r⁻2 sea igual a 1 negativo. La solución general sería y de x es igual a c⁻1, una constante. Veces e elevado a la potencia de r⁻1 veces x, eso sería negativo 3x, más c⁻2 veces e elevado a el poder de r⁻2 veces x, que sería negativo 1 vez x, o x negativo. Eso resolvería el problema del valor inicial. Todavía tenemos que usar nuestras condiciones iniciales aquí, y de 0 es igual a 2, y prima de 0 es igual a 1 negativo, para determinar los valores de c⁻1 y c⁻2. Pero para hacer esto también tendremos que encontrar la primera derivada, así que sigamos adelante y hagámoslo ahora. Y primo de x sería igual a c⁻1. Veces e a la potencia de 3x negativo, 3 veces negativo o 3c negativo sub 1, e a la potencia de 3x negativo, más c⁻2, veces e a la potencia de x negativo, multiplicado por 1 negativo, o menos c⁻2, e a x negativo. Como sabemos que y después de 0 es igual a 2, podemos usar nuestra función y, sustituir x por x y saber que es igual a 2 positivos. Entonces, si x es igual a 0 tendríamos c⁻1, multiplicado por e a la potencia de negativo 3 veces 0, eso es 0, más c⁻2, veces e a la potencia de 0, debe ser igual a 2. Esto nos da la ecuación c⁻1, más c⁻2 es igual a 2 positivos. Nuevamente, usando la condición inicial y nuestra función y. Ahora, también sabemos que y' de 0 es igual a 1 negativo. Entonces y' de 0 es igual a 1 negativo. Ahora podemos usar nuestra función derivada para determinar una segunda ecuación que involucra c⁻1 y c⁻2. Entonces, si y' de 0 es igual a 1 negativo, sustituiremos 0 por x nuevamente, y ahora la función derivada debe ser igual a negativa. Entonces, si x es 0, y al 0 es igual a 1, tendríamos 3 veces negativo c⁻1, menos c⁻2 es igual a 1 negativo. Observe que ahora tenemos dos ecuaciones que involucran c⁻1 y x⁻2, por lo que ahora podemos resolver c⁻1 y x⁻2 resolviendo esto como un sistema de ecuaciones. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente,
Sabemos que C sub 1 más C sub 2 es igual a positivo 2 y negativo 3 veces C sub 1 menos C sub 2 es igual a 1 o negativo. Observe cómo los términos C sub 2 son opuestos, así que sigamos adelante y resuelva este sistema usando la suma, por lo que agregaremos estas dos ecuaciones juntas. Observe cómo los dos términos de C sub se simplifican a 0, dándonos negativo 2 veces C sub 1, debe ser igual a 1 positivo. Dividir ambos lados entre 2 negativos nos da C sub 1 es igual a 1 2 negativo. Ahora para encontrar C sub 2, sustituyamos 1 2 negativo por C sub 1 en esta primera ecuación. De nuevo, ahora sabemos que C sub 1 es igual a 1 2 negativo, entonces tenemos 1 2 negativo, más C sub 2 es igual a 2 positivos. Agregar 1 2 a ambos lados nos daría C sub 2 es igual a 2 más 1 2, o 5 2. Ahora que conocemos el valor de C sub 1 y C sub 2, ahora tenemos suficiente información para encontrar la solución al problema del valor inicial dado. Recuerde, ya encontramos que la solución general era, y de x es igual a C sub 1 veces C a la potencia de negativo 3x, más C sub 2, veces C a la potencia de x negativo, y ahora conocemos los valores de C sub 1 y C sub 2, entonces, la solución al problema del valor inicial es, y de x es igual a 1 2 negativo, multiplicado por e para la potencia de 3x negativo, más 5 2, multiplicado por e para la potencia de x negativo. Ahora, para ayudarnos a verificar que esta solución es correcta, avancemos y grafiquemos esto en el plano de coordenadas, y dado que y de 0 es igual a 2, esta función debe pasar por el punto 0, 2. Note, aquí está el punto 0, 2. Aquí está el gráfico de nuestra solución, y pasa por el punto dado. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.